Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de nuestro programa Comentarios, aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy les quiero traer un tema que a mí me parece necesario de tenerlo permanentemente en la palestra, permanentemente a la vista, en el comentario, en el análisis, que no se permita que se oculte. Y me refiero a la judaización de Al-Quds, sobre todo cuando aún no se apagan los ecos de la agresión del Estado sionista a la Franja de Gaza. Recordemos, en mayo del año 2021, unidas a la del año 2014, 2012, 2008, el bloqueo que se ejerce sobre Gaza desde el año 2006 a la fecha, los asesinatos diarios, la construcción, la continuación de la construcción del muro que ya va en 720 kilómetros de largo y que se adentra en el territorio de Cisjordania, generando, por tanto, la destrucción de cultivos, la separación de aldeas, de pueblos, de familias, la construcción de autopistas exclusivas para sionistas, para los colonos que ocupan territorio de Cisjordania. Por ello, cuando aún no se apagan los ecos de esta agresión a Gaza y cuando continúan los crímenes diarios contra la población palestina, solo en el año 2021, 338 asesinatos contra hombres, mujeres y niños. Pero también hay una ocupación y un sometimiento y una colonización y una invisibilización que se quiere hacer sobre ciudades y símbolos sagrados palestinos y que involucran al mundo del Islam, pero también al mundo cristiano. En el caso específico de Al-Quds, el poder ejercido por Israel, por este ente sionista, que se mantiene desde el año 1967 hasta la fecha en Al-Quds Este, estableciendo una política de colonización a gran escala en la parte oriental de la ciudad. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo se hace esta ocupación y esta colonización? Estrechar día a día el cerco en torno a uno de los símbolos sagrados del mundo islámico, la mezquita de Al-Aqsa, la explanada de las mezquitas, donde se encuentra la mezquita Al-Aqsa y donde se encuentra la cúpula de la roca. De tal forma de judaizar la ciudad en su conjunto. Ese es el objetivo principal. Para la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura, una entidad que reúne y que agrupa a 16 países árabes, que se creó en el año 1981, la protección de los lugares religiosos islámicos y cristianos en Al-Quds, en Jerusalén, es una responsabilidad árabe, pero también islámica, pero también internacional. Por tanto, es deber de la comunidad internacional reaccionar en forma urgente contra las acciones sionistas que atacan la naturaleza única que tiene esta ciudad santa. La locura sionista, con esta política destinada a saquear y destruir el patrimonio arquitectónico, religioso e histórico de otras creencias, se expresa día a día. Bajo un mito falsario, bajo esta idea, este objetivo absolutamente irracional y mítico y falsario, insisto, de construir el tercer templo del judaísmo en los sitios donde se encuentra la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Operación que, a la par de significar provocaciones permanentes de los sectores más reaccionarios de la sociedad israelí, estamos hablando del 98% de la población, se complementan con la judaización urbanística, la judaización demográfica de Al-Quds, de este Al-Quds ocupado. Y todo ello en base a mitos que no resisten análisis serio, pero que han logrado insertarse en el imaginario colectivo, lo que implica dar una fuerte batalla no solo en lo político, en lo diplomático, sino también en lo comunicacional para modificar tal percepción. Los propios historiadores israelíes, entre ellos Ilan Pappé, Shlomo Zahn, sostienen que aquí se están de mitos. En el caso de Shlomo Zahn,
es muy interesante en sus libros, La invención de los judíos y la invención de Israel, cómo queda claramente, científicamente expresado y comprobado que esto de el sentido judío de la explanada de las mezquitas es simplemente un mito, es falso. Ese muro de los lamentos que tanto habla, simplemente es la muralla occidental de lo que fue la ciudad de Al-Quds. No tiene ni un sentido religioso, no es la muralla de ese templo que tanto hablaban. Para esa judaización se están destruyendo los barrios históricos de la ciudad, ligados a la cultura árabe y cristiana, trasladando mediante operaciones militares a colonos sionistas que se instalan en medio de las barriadas habitadas por palestinos. Y como se ha venido sosteniendo insistentemente por autoridades, por políticos, por la sociedad árabe, incluso los grupos cristianos que allí moran, se está asfixiando a la población palestina autóctona, violando la legalidad internacional y todo ello, vergonzosamente, ante el silencio cómplice de los países que se dicen parte de la comunidad internacional. Estos actos minimizados, estos actos de ocupación, digo, de colonización, que han sido minimizados y mantenidos sin crítica mayoritaria por la generalidad de la prensa internacional, en forma cómplice, han sido llevados a cabo por el ente sionista paralelamente a la utilización de voladores de luces comunicacionales. Que es cierto, son verdad, ahí están. La pandemia del COVID-19, la situación tensa respecto al avance de la OTAN hacia la frontera occidental con Rusia, pero han sido herramientas utilizadas por la guerra mediática de las potencias occidentales para bajar el perfil a la agresión sionista, para maquillarlo, para tratar de esconderlo bajo la alfombra, como se esconde la basura. Cada tema tiene su importancia, pero su análisis, su estudio y combate, además de ser cruciales, hay que asignarles la justa dimensión en el marco de otros hechos condenables, crónicos e invisibilizados por los mismos, que suelen hacer palpables otros acontecimientos o que se llenan la boca con conceptos como la democracia, el respeto a los derechos humanos, hacen gárgaras respecto a la democracia representativa, pero callan obsequiosamente y en forma cómplice ante los crímenes del sionismo y de otras ideologías, como es la ideología wahhabi de Arabia Saudí contra el pueblo de Yemen, por ejemplo. En un marco mundial de noticias donde sostengo que la pandemia del COVID-19 y sus variantes, Delta, Omicron y las que vengan, y la presión contra Rusia por parte de la OTAN, ocupan los grandes titulares, programas televisivos, radiales y lo que se discute en el ámbito de lo que entregan las grandes cadenas informativas occidentales. Pero día a día la población palestina sigue enfrentando la represión crónica de la entidad infanticida israelí en sus territorios. Hoy resiste el recrudecimiento de las iniciativas destinadas a construir nuevos asentamientos ilegales en terrenos palestinos, tanto en Cisjordania como en específico en Al-Quds, generando indignación, la protesta de la sociedad palestina, que sale a las calles permanentemente a exigir el cese de esta conducta colonizadora y profanadora de sitios considerados sagrados por el mundo musulmán. Violatorio del cuarto convenio de Ginebra, violatorio del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, esta entidad criminal llamada Israel sigue comprando terrenos, edificios para construir sinagogas, seminarios religiosos, instituciones defensoras del judaísmo, demoliendo viviendas palestinas, confiscando otras, expulsando a la población. Todo eso lo hace lisa y llanamente con el silencio cómplice o con el aval activo de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de ese sionismo que se ha enquistado en el mundo. Estamos hablando de la judaización de una ciudad que se ha hablado también que esa judaización contiene las semillas de la hebronización de Jerusalén, refiriéndonos con ellos a Hebrón, al Jalil, a la ciudad situada al sur de Al-Quds, donde un pequeño grupo de colonos, no más de 1000, han ocupado el casco histórico, el casco antiguo de la ciudad, expulsando a la población palestina, apropiándose de sus casas, allí donde se encuentra la mezquita de Ibrahim, y viven bajo la protección militar del ejército ocupante, constituyendo una provocación permanente
contra la población palestina, que ve día a día disminuir sus tierras de labranzas en desmedro de la ampliación de los asentamientos sionistas en la zona. Hay organizaciones sionistas de carácter privado que reciben decenas de millones de dólares para ir comprando tierras bajo las más diversas argucias. Grupos que no hablan de judaización, sino de redención de la tierra, donde hablan del retorno a lo que denominan Eretz Israel, que debe interpretarse como un imperativo categórico para el pueblo judío. Lo que es avalado por este mito, a estas alturas risible, de considerarse pueblo elegido para una tierra prometida, que la mitología sionista ha tejido en torno a esta tierra. La colonización de Jerusalén, de Al-Quds Este precisamente, la confiscación de tierras, la compra de inmuebles de palestinos vía artimañas, tiene el objetivo de dificultar la división de la ciudad ante una eventual división en el reconocimiento del Estado palestino. Al-Quds es la capital eterna e indivisible del pueblo palestino. Y podrán tratar de judaizarla, de sionizarla, de generar las acciones criminales que están generando, pero no van a quitarle el carácter palestino a Jerusalén. No podrán seguir inventando que se trata de terrenos judíos o que allí estuvo el segundo templo. No. La propia UNESCO ha confesado que eso es simplemente un mito. Los propios historiadores israelíes sostienen que es un mito. ¿Hasta cuándo el mundo, hasta cuándo los organismos internacionales siguen avalando esta mentira sionista que tiene una víctima? El pueblo palestino, que pierde territorios, pierde vidas, hombres, mujeres y niños asesinados diariamente, para sostener esta mitología sionista que tanto daño le ha hecho a Palestina desde 1948 a la fecha. Es necesario terminar con esto. Eliminar el sionismo es un imperativo. No hay otro camino. Un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana.